Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Santificando nuestras vidas. Vamos a la meditación de este día en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Qué contraste vemos aquí en la entrada de Jesús a Jerusalén, cuando todos lo aclaman, cuando todos le rinden tributo? Y ahora llega Jesús al templo a adorar a su Padre y encuentra un desorden, un mercado. No era la primera vez que Jesús encontraba eso. Si nosotros recordamos en el libro de Juan, capítulo 2, versículos 14 al 16, dice la Escritura: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los que cambiaban el dinero sentados. Y sigue diciendo más adelante: y a los que vendían palomas dijo: quitad de aquí todas estas cosas, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Lastimosamente, los líderes religiosos aceptaban ese mercado. Ellos aprobaban con todos los vendedores que se hiciera este comercio, porque para ellos era muy importante el dinero. Y habían colocado el mercado, el dinero, el comercio por encima de la adoración a Dios. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros? Que no entendemos lo que es santo y lo que es profano. Y aquí estamos notando cómo no entienden que vamos al templo es a santificarnos, porque es la presencia de Dios la que le da santidad al templo y a la acción de los adoradores. Ellos, según decían los líderes, querían facilitarle a la gente que no trajeran ningún animal para ofrecerlo. Sencillamente se lo ofrecían allí y lo vendían allí. Pero había otro negocio también, y es que no se podía comprar con el dinero normal, tenía que hacerse un cambio con el dinero del templo. Por eso el Señor, desde mucho antes, allá a través del profeta Miqueas, en el capítulo 6 y el versículo 8 dice: oh hombre, ¿qué es lo que pide Jehová de ti? ¿No es amar justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios? Eso es lo que el Señor desea, que cuando uno vaya al templo, vaya es a adorarlo. Y en el libro de Ezequiel, ellos habían olvidado lo que dice Ezequiel 44, el versículo 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo inmundo. Hoy necesitamos hacer esa diferencia. Que cuando vayamos al santuario, entendamos que la presencia del Señor es santa y que todo lo que se haga debe llevar ese objetivo. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.